cuando cerrar los ojos es un riesgo. Saludos, valientes durmientes. Soy el ente terror, su guía en las sombras de lo desconocido. ¿Alguna vez han despertado sudando, con el corazón a mil, porque en sus sueños algo los perseguía? Caían al vacío o perdían los dientes como si fueran fichas de dominó. Hoy no hablaremos de simples malos sueños. Hoy exploraremos las pesadillas más comunes, esos terrores que, aunque creemos únicos, son compartidos por el 90% de la humanidad, según un estudio de la Universidad de Oxford en 2019. Pero esto no es solo un viaje al miedo, es un mapa para entender qué hay detrás de esas imágenes que nos persiguen incluso bajo las cobijas. Imaginen esto, es de madrugada, su cuerpo está inmóvil, pero su mente los arrastra a un callejón oscuro donde corren sin avanzar, gritan sin voz y sienten una presencia que los observa desde la oscuridad. ¿Es solo el cerebro jugando una mala pasada? ¿O hay algo más? Algo que la ciencia y el folclore llevan siglos intentando descifrar. Las pesadillas son universales, pero también profundamente personales. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se creía que los sueños aterradores eran mensajes de los dioses, mientras que en la Grecia clásica, Hipócrates los veía como síntomas de desequilibrios corporales. Hoy, la neurociencia tiene otras respuestas, pero el misterio sigue intacto. Aquí va el gancho. El Laboratorio de Sueños de la Universidad de Montreal descubrió que el 68% de las pesadillas recurrentes están ligadas a estrés no resuelto. Pero no es solo el estrés cotidiano. Un estudio de 2023 publicado en Sleep Medicine Reviews reveló que traumas no procesados, como accidentes o pérdidas, pueden materializarse en sueños repetitivos durante años. Así que, queridos insomnes, sus sueños podrían estar diciéndoles más de lo que imaginan. ¿Listos para descifrar el código? Las pesadillas universales, entre la ciencia y el folclore. Empecemos con la pesadilla más antigua registrada, caer al vacío. Ese instante en que el suelo desaparece y el cuerpo se hunde en un abismo. El psicoanalista Carl Jung vinculó esto al miedo a perder el control en la vida real, pero la neurociencia moderna agrega detalles. Durante esta pesadilla, el cerebro activa la amígdala, centro del miedo, y desactiva la corteza prefrontal, responsable del razonamiento, creando una sensación de impotencia absoluta. Pero hay un giro cultural. En Japón, existía la creencia de que morir en un sueño podía atrapar el alma en el yomi, el inframundo shintoísta, donde los muertos vagan sin paz. ¿Mito? Quizá. Pero en 2020, un estudio de la Universidad de Stanford confirmó que el 45% de adultos experimentan esta pesadilla durante crisis personales, como divorcios o despidos. Y aquí un dato histórico escalofriante. En la Europa medieval, se creía que estas caídas eran obra de demonios llamados sucubus e incubus, entidades que seducían a los durmientes para robarles su energía vital. Sigamos con ser perseguido, ya sea por un asesino, una sombra o hasta por la Llorona. Sí, en México muchos reportan sueños con ella. Según la doctora Michelle Carr, experta en sueños de la Universidad de Montreal, esta pesadilla activa el sistema de lucha o huida, vinculado a ansiedades no resueltas, pero el folclore agrega capas. En Chile, el peuchen, una serpiente vampiro de la mitología mapuche, acecha en sueños para chupar la sangre de los descuidados. En EU, el hatman, una figura de sombrero reportada en miles de casos de parálisis del sueño, persigue a las víctimas. Y en Nigeria, el egber, un espíritu que llora mientras sostiene una manta ensangrentada, aparece en sueños para exigir sacrificios. Hasta el cine explota esto. Freddy Krueger, de Pesadilla en la calle del infierno, no solo es un villano, sino la personificación del miedo a que el sueño sea una trampa mortal. ¿Por qué nos fascina? Porque nos recuerda que, tarde o temprano, todos cerramos los ojos y los miedos nos alcanzan. Ahora, hablemos de perder los dientes. Sí, esa pesadilla repulsiva donde los molares se desprenden como huesos podridos. La psicología lo explica. Los dientes simbolizan poder y autoestima. Un estudio de la revista de investigación del sueño, 2021, vinculó esta pesadilla al 70% de personas con estrés laboral,
especialmente en profesiones donde la imagen es clave, como ventas o política. Pero el folclore tiene sus propias teorías. En Guatemala, comunidades indígenas creen que soñar con dientes sangrantes presagia la muerte de un familiar. En Turquía, se piensa que es señal de traición. Y en el siglo XIX, la gente en Europa creía que los dientes podridos en sueños eran obra de brujas que lanzaban maleficios. ¿Se imaginan despertar y correr a buscar un exorcista? Pero nada supera el horror de la parálisis del sueño. Esa experiencia donde el cuerpo está inmovilizado, los ojos abiertos, y una presencia maligna se acerca, lenta, inevitable. La ciencia lo explica. Es un desfase entre el cerebro, que ya está alerta, y el cuerpo, que sigue en modo REM. Pero el folclore tiene sus demonios. En México se le llama "se me subió el muerto", donde se cree que un difunto oprime el pecho para robar el aliento. En Islandia, la mara aplasta el pecho de los durmientes, y en Filipinas, el bangungot se atribuye a espíritus que castigan a quienes duermen con el estómago lleno. ¿Por qué todas las culturas inventan un ente? Simple. El miedo sin rostro es insoportable. Darle forma a lo abstracto nos permite enfrentarlo, o al menos maldecirlo. Y no olvidemos soñar que estamos desnudos en público. Freud lo vinculaba al miedo a la exposición, pero en 2022, un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el 60% de los millennials sueñan con que una selfie vergonzosa se vuelve viral. ¿Las redes sociales han mutado nuestras pesadillas? Sin duda. En Corea del Sur, por ejemplo, el término momong, miedo a ser grabado sin consentimiento, ya aparece en sueños de adolescentes. Y en la India, un estudio de 2023 vinculó pesadillas sobre humillación pública al aumento del uso de apps de citas. ¿Son las pesadillas enemigas o maestras? Llegamos al final, noctámbulos. Pero antes de despedirnos, una pregunta incómoda. ¿Y si las pesadillas fueran un entrenamiento para la vida real? En 2021, la Universidad de Harvard demostró que la terapia de ensayo en imaginación, reescribir pesadillas mentalmente, reduce su frecuencia en un 75%. Imaginen, convertir al monstruo que los persigue en un payaso torpe. ¿Funciona? La ciencia dice que sí. Un paciente del Dr. Patrick McNamara, neurólogo de la Universidad de Boston, logró transformar su pesadilla recurrente de ahogamiento en un sueño donde nadaba junto a delfines. La clave: confrontar el miedo, no huir. Pero aquí hay un dato para no dormir. El récord Guinness de la pesadilla más larga registrada es de 72 minutos, experimentada por una mujer en Alemania en 2021. Según su testimonio, soñó que escapaba de un laberinto lleno de espejos que reflejaban versiones deformadas de sí misma. ¿Aguantarían? La respuesta del cerebro ante esto es fascinante. Durante pesadillas prolongadas, los niveles de cortisol, la hormona del estrés, pueden aumentar hasta un 200%, según un estudio de la Universidad de Cambridge. Ahora es su turno. ¿Cuál es esa pesadilla que los visita como un mal vecino? ¿Creen que es un mensaje de su mente? ¿O solo culpa de esos tacos al pastor de la cena? Únanse a la conversación en redes con el ente terror y cuéntenme sus historias. Prometo leerlas, aunque sea con todas las luces encendidas. Y recuerden, la próxima vez que una pesadilla los despierte, no se limiten a temblar. Piensen que, en ese mundo de sombras, tienen la chance de enfrentar lo que en la vigilia los aterra. O, si no, siempre pueden gritar. Total, yo estaré aquí, escuchando desde las tinieblas. Hasta la próxima, y recuerden, el verdadero terror no es lo que sueñan, sino lo que su mente esconde tras la cortina del olvido.